bendiga, Dios les fortalezca y gracias porque sabemos que los que están aquí han sido buenos padres. Ay, sí, ha sido muy buena. Queremos saludar a esos padres también que en este día nos están viendo a través de esta transmisión y les deseamos mucha bendición y no solo a los padres sino a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Vamos a leer la palabra del Señor. Solo voy a leer 5 versículos porque sabemos que el tiempo avanza y cuando venimos nosotros a dirigir aquí, solo venimos a dirigir, ¿verdad?, el programa. Y en parte, en primer lugar, los hermanos que están ahí, ¿verdad?, enfrente de la pantalla, no es lo mismo estar aquí congregados que estar ahí enfrente de una pantalla. A veces nos cansamos, la vista se cansa. Y en segundo lugar, el pastor Freddy también tiene un límite con esa batería, así es de que tenemos que tratar de ser breves cuando venimos a dirigir, amén, porque para todo hay un orden y esto no es una exhortación, ¿verdad? Bueno, sí, en parte es exhortación. No, maravilloso, porque todo debe de tener un orden. Amén. Y yo no vengo a explicar versículo por versículo de lo que yo lea, porque para eso viene un pastor que va a traer la palabra. Y así es de que les invito a todos que todo lo que aquí hagamos, lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios le mandó a los israelitas que honraran a sus padres. Y aquí hay una promesa para todos los hijos, ¿verdad? Nosotros que hemos sido hijos. Dios nos dio una promesa, amén. Y aunque la ley mosaica ya no está en vigor, el criterio de Dios no ha cambiado, amén. Y las verdades básicas en la palabra se basa en esa ley, amén. Siguen siendo igual de válidas hoy y por eso son muy importantes para todos los cristianos. Para usted que me escucha, esta palabra es válida. Comenzando de los mandamientos de Moisés, amén. Por eso le leí ese versículo que va dirigido a los hijos. Y también en Colosenses nos dice, porque no solo está en el Antiguo, sino en Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, amén. Y ahora vamos a leer en 1 Juan 3, solo vamos a leer 3 versículos, como les dije. 1 de Juan 3, del 1 al 3, amén. Quiero que esta sí la busquen. ¿Estás predicando? Amén, no. Solamente estamos ¿verdad? Dando unas 3 palabras, pero esta ya no la voy a explicar, amén. Amén. Y dice, todas la tenemos. Bienvenida, hermana Flor, ay, qué gusto de verle. Bienvenida a la casa del Señor, le amamos en Cristo, ay, mi corazón rebosa de verla, amén. Y así estamos esperando que los que todavía no han venido, les esperamos que vengan, amados hermanos. Mira, perdón, yo meditaba este día y pensaba en esto. Ciertamente algunas iglesias se nos han abierto y que podemos estar un número pequeño. Amén. Pero aprovechémoslo, hermanos, somos un grupo pequeño, vengamos a la casa del Señor, porque ¿sabe qué? Yo pienso de que no sabemos qué puede pasar, hermanos. Todo lo que apunta, mi hermana Dina decía, y yo también el viernes en el tiempo de la oración, que posiblemente no sabemos, pueda venir una persecución para nosotros, para la iglesia, y aún los pocos que estamos aquí, se nos puede cerrar la puerta también, y que no se nos cierre, ¿verdad? Como amén, cuando se cerró el arca de Noé. Amén. Vengamos a la casa del Señor, y por eso yo estoy contenta con mi hermana Flor, Dios le bendiga. También, amén. Amén, gloria al Señor. Tenemos 1 de Juan 3. Ya. Leamos y la palabra del Señor nos dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aleluya, le veremos a nuestro Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Que Dios añada bendición a esta palabra que ya es bendita, pero nosotros bendecimos, amén, su palabra, amén. Gracias, Señor. Vamos al trono de la gracia, hagamos una oración, démosle gracias a Él, porque Él se merece toda nuestra alabanza, aleluya. Bendito Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor, nos acercamos a ti, creyendo, Señor eterno, que tú estás con nosotros. Gracias te damos por poder estar en este lugar, Dios mío, con el propósito de adorarte, con el propósito de bendecirte, con el propósito de unirnos todos mis hermanos en un solo sentir, Dios mío, en alabanza, en adoración a ti, bendito Dios. Gracias sean dadas a ti, Señor. Yo bendigo a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor amado. Les bendigo en gran manera, Padre mío. Nos alegramos cuando nos vemos unos a otros, Señor. Y en especial que venimos a darte a ti la gloria, a darte la honra, a darte el honor, Señor, a darte la alabanza. Esa alabanza que sale de nuestros corazones, Dios mío. Esa alabanza que debe de salir, Señor amado, en agradecimiento a ti, Señor, por todo lo que tú haces, por todos tus cuidados, Dios mío amado. Oh Señor bueno, aleluya, gracias, porque cada día, cada semana tú nos estás guardando, Señor. Gracias, Señor, porque desde la noche, Señor eterno, y al amanecer y el atardecer, tú estás con nosotros, tú estás con el pueblo, Dios mío. Ahora te bendecimos, Señor, y te pedimos que derrames, Señor eterno, una nueva unción en cada vida, Señor, en cada corazón. Los que estamos aquí, Señor, y los que están ahí, Señor, enfrente, escuchando, Dios mío, les bendecimos. Que ellos también reciban desde aquí, Señor, reciban, Padre, y ellos tengan la seguridad y la confianza que tú estás con ellos allí, Señor, aunque están escuchando esta transmisión, Dios mío, están ahí, Señor, y no pueden estar congregados, pero tú estás con ellos, Dios mío, para bendecirles y para que le den a ti adoración, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Vamos a adorarte con las alabanzas, Señor. Recibe de lo más profundo de nuestro corazón la alabanza que tenemos, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, bendice a los jóvenes, Señor, que van a adorarte, Dios mío, con esas melodías que ellos traen. Gracias, buen Dios, aleluya. Amén. Adorémosle, hermanos, alabémosle. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para alabarle a Dios? Rey de Reyes. Todos aquí en la iglesia, bienvenidos todos. También los que están conectados ahí. Vamos a tomar ese tiempo de alabanza. Gózate, disfruta, alábale al Rey de Reyes, que Él se merece toda alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Bendito es su nombre. Aleluya.
Y se van a ir. Entonces, hermanos, si usted va a dirigir, tiene la lectura bíblica, la bienvenida, sujetarse a eso, ¿verdad? No extenderse más de lo que tiene que hacer para darle lugar a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, el que dirige, da la bienvenida, ora, lee su palabra y luego da el tiempo al que sigue. Acordémonos que siempre detrás de nosotros viene otro. Amén. ¿Verdad? Y tenemos que hacer eso. Amén. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor y esperamos que todos se gocen y que cada quien pueda recibir lo que necesita en su vida. Gloria a Dios.
alabamos al Señor por su misericordia, por lo bueno que Él ha sido. Y el que estemos, hermanos, nuevamente aquí en la casa del Señor es una bendición de parte de Él. Es un privilegio grande que Dios nos da. Amén. De que podamos haber llegado hasta aquí en este día. Todos sabemos, amados hermanos, que a veces hasta molesta estar hablando de lo mismo, pero no podemos ignorar los problemas, las cosas que están pasando. Puesto que estamos en un mundo con nueva normalidad y estamos adaptándonos a este sistema. Como le dije, a muchos ya no les gusta escuchar eso, pero tenemos que seguir hablando porque no hay que ignorar lo que está pasando. Amén. Las noticias las vemos diariamente, las leemos, las escuchamos, otras cosas las vemos y en fin, cuántas cosas que nosotros estamos viendo. Y compartía con una persona diciéndole lo que pasa, lo que está sucediendo, y me decía, bueno, yo a las noticias no les creo, puede ser mentira todo eso, y en fin, cosas así que no es cierto todo eso. Bueno, no hay que creer ni dejar de creer, porque puede haber muchas cosas ciertas, pero ¿sabe una cosa, hermano? Nosotros lo que creemos es también la palabra del Señor, lo que aquí dice en la Escritura. Y muchas de las cosas que suceden, que nosotros escuchamos en las noticias, aunque ellos no lo dicen todo, pero está aquí en la palabra del Señor. Que está hablando de enfermedades y pandemias, aquí habla la Escritura de todo eso. Y no podemos decir, eso es mentira. Si decimos que es mentira, entonces la Biblia es mentirosa también. Entonces la Biblia miente, porque aquí está también escrito. En Mateo 24, ahí nos habla de tantas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que estar siempre alertos nosotros, hermanos. Recordemos algo. El versículo que quiero usar yo se encuentra en San Juan, capítulo 14, versículo 27. San Juan, capítulo 14, versículo 27. Hay una palabra tan linda ahí que la hemos escuchado y la sabemos. Yo creo que algunos se saben ese versículo de memoria, donde el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Mire, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor sabe, si Él está hablando así, sabe que la gente muchas veces está turbada por algún problema. Puede ser una persecución, una enfermedad o cualquier otra cosa. Por eso le está diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una paz a usted y a mí. Y eso es bien importante, mis hermanos, que nosotros comprendamos qué es lo que el Señor nos ha dado. El resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz profunda y duradera. Con la paz de Cristo no tenemos que tener nosotros ningún temor, hermano, ni al presente ni al futuro. Con la paz de Cristo. Con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Y esa es la obra final que hace, de estar con nosotros para hacerle frente al presente y al futuro. Ahora, hermano, ayer yo hacía cuentas y cumplimos realmente, hasta donde yo sé, 127 días con esa pandemia. 127 días. ¿Ok? Entonces, y es algo, hermanos, que no ha terminado. No se ha terminado. Es más, algunos dicen que apenas estamos comenzando. No se sabe. Ni los científicos, ni los médicos, ni los grandes investigadores saben realmente, hermanos, qué es toda esta situación. Lo que sí sabemos que es una enfermedad y que es un virus que anda por todos lados. Ese es un problema. ¿Ok? Entonces, no sabemos, amados hermanos, si esto va a durar un par de meses más
o es posible que esto dure años, o es posible que nunca se vaya, así como lo escucha. Y se va a quedar formando parte de la vida aquí, como la gripe anterior. Entonces, no hemos venido a dar una conferencia de médicos aquí, ¿verdad? Ni nada. Pero como cristianos tenemos que entender todo eso. No nos confiemos. Y como yo vivo en esta provincia de British Columbia, aquí en Canadá, puedo decirle a la gente también, colaboremos. Guardemos el distanciamiento. Por gracias al Señor, nos decía un doctor el otro día platicando, amigos nosotros, gracias al Señor. Él no dijo gracias al Señor, ¿verdad? Pero dice él dijo, tenemos suerte que esta provincia ha sido una de las menos golpeadas en cuanto a eso, en este lugar. Pero en realidad la gente a veces está abusando y ya se les olvidó y están haciendo agrupaciones, hasta se andan abrazando y no son ni familias. Yo estoy de acuerdo en los familiares, pero otros están abusando más de la situación. Y se anuncia otro segundo brote, que Dios nos guarde para que no llegue a esta provincia, pero todo depende de los ciudadanos de este lugar también. Entonces, como cristianos, hermanos ciudadanos de este país, obedezcamos las leyes. No hay que ser rebelde, ¿verdad? Y lo más triste, hermano, de todo esto, en toda esta situación es, como usted lo sabe, todos los países del mundo, a nivel mundial, están haciendo tantas cosas para buscar la solución a esta situación. Todos los países, mismo los Estados Unidos, es una de las potencias más grandes, más poderosas, con los grandes avances científicos, buenos médicos, ya usted sabe todo lo demás, ¿verdad? Ni ellos mismos han podido hacer nada a esta situación. Aún siguen investigando, pero recordemos, hermano, que ellos tienen un montón de recursos, tantas cosas, pero todas esas cosas, acordémonos que son refuerzos, son recursos humanos y se terminan también. No funcionan para siempre. Ahora, ellos cuentan con un montón de cosas, hermano. Ellos tienen todo para hacerle frente a esta situación. Pero sería bueno que nosotros nos preguntásemos en este día como cristianos, pongamos atención, mis hermanos, sería bueno que usted y yo nos preguntásemos en este día y dijéramos, en realidad estos países cuentan con tanta tecnología, tienen tantas cosas, pero usted y yo, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos nosotros para hacerle frente a esta situación? Como cristianos, ¿qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a toda esta condición que estamos viviendo? ¿Qué responderíamos cada uno de nosotros si se nos preguntara, ¿y usted con qué cuenta para hacerle frente a esta situación? Ya casi me parece escuchar algunas personas que dicen, como dijo un señor americano por ahí, que dijo, bueno, tenemos, dijo, $100,000 en la cuenta para la universidad de mi hija, dijo, ¿verdad? Y eso vamos a ocupar para hacerle frente a esto. Gloria a Dios. ¿Ok? Y entonces muchas personas piensan en los ahorros que tienen. Bueno, yo tengo dinero y puedo comprar cualquier cosa. Los ahorros los vamos a usar. Bueno, también tenemos bastante comida. Ahí por donde quiera, la habitación está llena de latas de comida. Y tenemos provisión quizás como para 2 años o 3 años. ¿Y acaso eso va a durar? ¿Eso se va a acabar también? También la comida se va a terminar. No, pero de todas maneras nosotros contamos porque contamos con el protocolo. Estamos obedeciendo las leyes, estamos guardando el distanciamiento, nos ponemos máscara y en fin, contamos con todo eso. Tenemos todo eso. Pero ¿será esto realmente suficiente, hermano? Todo esto que hemos mencionado, recordemos que todo esto son esfuerzos humanos. Y los esfuerzos humanos se terminan. Esa es la situación. Es muy importante, hermano, reconocer nosotros como cristianos con qué contamos. A eso es lo que yo quiero llegar. Con qué contamos nosotros a nivel espiritual. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos?
Ya sabemos, hermano, ya van para casi 5 meses, 5 meses las iglesias cerradas también. Todo grupo en sus lados, haciendo sus actividades ahí. Y es bastante triste esa situación. No vamos a hablar más en cuanto a eso, porque yo quiero enfocarme más que todo en qué contamos nosotros como cristianos en este tiempo. Aleluya. Tenemos almacenado nosotros algo de aquello que hemos escuchado, que se nos enseñó, que Dios nos dio o nos ha dado. Tenemos guardado eso nosotros en nuestra vida para echar mano de eso. Tenemos guardado nosotros eso, hablando espiritualmente. Como hijos de Dios, el Señor nos ha dado tantas cosas. Podríamos hablar de la fe también. Dios nos ha dado una fe para que echemos manos también de eso. Pero recordemos, Dios nos ha dado de su poder. Amén. Y usted y yo, hermano, contamos con el poder de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Contamos con el poder de Dios para que podamos superar esta situación que estamos viviendo hoy. Con el poder de Dios. Pero sabe muchas veces que a veces en la angustia, hermano, en la desesperación que tenemos, se nos olvida de ese poder que Dios nos dio. Se nos olvida. Y actuamos de otra manera. Y Dios nos ha dado su poder para que lo usemos en los tiempos de crisis. Imagínense, hermano, si hubiera una persecución. La Biblia enseña de eso. Yo puedo hablar de eso porque habla la Biblia también. ¿Verdad? ¿Con qué contamos en ese momento nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? A veces decimos, tenemos plan A y plan B. ¿Cuál es el plan C? Y hablamos de planes y todo. No, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Con qué contamos en los momentos difíciles? Tenemos que tener algo con qué contar nosotros para no retroceder. Amén. Para no echarnos atrás. Y las cosas un día empeoraran. Ahora, sí creo que nosotros pudiésemos contestar a esa pregunta que les dije antes. ¿Con qué contamos nosotros en estos momentos? Ya hablamos de las cosas que los países, ellos cuentan con todo lo que han almacenado. Y es bueno que nosotros hablemos de algunas cositas con lo que contamos para hacerle frente a esta situación. Necesitamos, hermanos, con urgencia la paz que Él nos ha dado. Necesitamos la paz. El versículo que usamos es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesucristo nos dijo, bueno, ahí les dejo una bodega llena de comida. Ahí les dejo un montón de dinero para que lo usen. Él lo que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermano, ¿no es bastante eso que nosotros tengamos paz? Con la paz que Cristo nos da, eso nos sirve para que usted y yo, hermano, no tengamos temor. Amén. La paz de Cristo es bien importante. Un cristiano que no tiene paz es duro, es terrible, vive angustiado. Aleluya. Usted ha oído que, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Siento una gran paz. Cuando un cristiano va a pasar a la presencia del Señor y va y habla con Él, como pastores nosotros nos hemos enfrentado a estas cosas para orar por los moribundos. ¿Cómo se siente? Siento una paz profunda. Amén. Pero esa paz no se la ha dado a nadie, a ningún humano. Esa es la paz que Cristo da. Amén. No se turbe porque nos turbamos. Si tenemos la paz de Cristo, no podemos estar turbados nosotros. Mi tía se llama Lilian Paz. No, en serio. ¿Qué? En serio. ¿Qué? Lilian Paz. ¿Qué? Pero tal vez no tiene paz ella, ¿verdad? Así son las cosas, hermano. Entonces, la paz en nuestra vida juega un papel importante y la necesitamos. Amén. Un cristiano que no tenga paz, hermano, puede hacer cualquier locura. Una persona sin paz, ¿a qué acude inmediatamente cuando no tiene paz? Al suicidio. ¿Verdad que sí? Lo contrario de no tener paz sería el suicidio. No me queda otra. ¿Por qué se ahorcó Judas? Porque no tenía paz. O hacer la guerra. No tenía paz, es cierto. Correcto.
Si no hay paz, entonces lo contrario, la guerra con el hermano. Pero el Señor nos ha dejado esa paz para que no estemos turbados ni tengamos miedo. Esa es una de las cosas con que usted y yo contamos, hermano, la paz que Cristo nos ha dado. Y esa paz no la puede dar cualquiera. Amén. Esa paz no la da cualquier persona. No la puede dar el mundo, nadie, hermanos. Nadie. Que ahora no hay paz en ningún lado. Esa clase de paz nos hace poner todas nuestras angustias y preocupaciones en las manos de Dios. Eso es, hermano. Veamos qué dice Filipenses 4. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Filipenses 4. Filipenses. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener que usar nuestra Biblia hoy. Amén. Gloria al Señor. Y el que me lo encuentra me lo lee, por favor, para que me ayude, para no entretenernos. ¿Cuánto, hermano? Filipenses 4, versículos 6 y 7. 6 y 7. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Mire qué lindo versículo es, hermano. Por nada estéis afanosos. Hermano, una de las cosas más grandes hoy que está pasando en el ser humano es el afán. Y sabe, hermano, que muchas personas también están afanados incluso en trabajar bastante, en hacer dinero, para tener dinero y guardar. Y yo le he dicho antes, no se preocupe eso, que el dinero va a perecer. Eso se va a terminar. Con los billetes de a 100 va a tener que encender el fuego cuando vaya a acampar, porque no va a valer nada. ¿Por qué vamos a estar afanados en eso? Por eso dice, por nada estéis afanosos. Necesitamos, hermano, nosotros en realidad buscar esa paz que el Señor nos da, lo que nos está ofreciendo aquí, y que sea realidad en nuestra vida. Tenemos que comenzar a practicar nosotros en realidad, si tengo paz en mi vida. ¿Y por qué ando desesperado? ¿Por qué ando turbado? ¿Por qué ando miedoso? ¿Y qué pasó con la paz que Cristo dejó? Entonces no ha recibido esa paz. Aleluya. En segundo lugar, mis hermanos, necesitamos nosotros creer en sus promesas. Hay muchos cristianos en realidad, hermano, que lee la palabra y la lee a cada momento, las promesas, pero no las cree. No, Dios ha prometido sanarnos, pero no confía en Él. Dios ha prometido suplir, pero no confía en Él. No, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar todos los días, pero el Señor suple. No, pero por si acaso me falla, tengo que ir. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, no hemos creído en realidad que Él nos va a suplir. Tenemos que creer en las promesas de Él. Búsqueme primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Los que Pedro. tienen ¿Qué capítulo, hermano? El capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén. Habla de sus promesas también. Leo. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Alabado, mire qué lindo esos versículos, hermanos. Él nos ha dado todas esas promesas. Nosotros tenemos que abrazar esas promesas del Señor. Son nuestras. Lo que falta es que nosotros las creamos. Desde el momento, hermano, que usted y yo confesamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, sus promesas son también para nosotros. Son promesas preciosas. Tenemos que comenzar a creer nosotros en eso. Muchas veces, hermano, las promesas del Señor no son tan preciosas, hermano, únicamente porque son palabras bonitas, no únicamente por eso. Sino, mis hermanos, porque son una realidad.
Una piedra, hermano, no es preciosa únicamente por su color o por su tamaño, no únicamente por eso, sino que es preciosa por su valor. Entonces, el valor de las promesas del Señor no son cualquier cosa. No es porque sean palabras, porque se escuche bonito cuando lo leemos, sino el valor que tienen sus promesas para nuestra vida. Es una realidad. Son preciosas, hermanos, porque se cumplen en nuestra vida y nos dan fortaleza para estos momentos de crisis. Por eso son preciosas esas promesas de parte del Señor. Fíjense que el otro día, yo no sé si usted ha visto, cuando entra al internet, y ahí enseñaron y decían, las casas más seguras del mundo para vivir. ¿Ok? Las casas más, no el país, las casas más seguras del mundo para vivir. Y presentaron en varios países. Y me quedé viendo ahí. ¿Sabe cómo las han hecho? Por ejemplo, en las montañas hacen un agujero grande y ahí se meten y hacen una casa bien lujosa, con todo adentro y con generador y todo ahí, pero lujoso. Carísimas, no cualquiera las puede comprar. Esas son casas para estar seguros, para vivir, dice, en caso que venga una guerra, en caso que venga una crisis bien acelerada, una pandemia, puede irse ahí y ahí puede vivir en esa casa. Pero no cualquiera la puede obtener. Y de esas hay casas en los Estados Unidos, en varios estados, y solamente las personas que tienen mucho dinero las han podido comprar. Los presidentes tienen su búnker. Todos saben que es un búnker, ¿verdad? Tienen su búnker. La vez pasada que decía que el presidente se había infestado algo en los Estados Unidos, se escondió en su búnker. Nosotros no tenemos un búnker. Quisiéramos, ¿verdad? Pero no tenemos un búnker nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Ahí está la respuesta. ¿Por cuánto tiempo va a ser eso? ¿Por qué las personas hacen eso? Porque ellos están viendo, amado hermano, cómo escapar de cualquier situación. ¿Por qué las personas en la actualidad están haciendo viajes que se quieren mover a vivir a la luna? Porque ya ellos creen que van a estar a salvo. Y la Biblia enseña, ¿verdad que sí? Que si te fueras al fondo del mar, allá te voy a sacar. Si te vas a las estrellas, de allá te voy a bajar. No hay donde esconderse, hermano. El único lugar donde nos podemos esconder es en Cristo. Él es nuestro escondedero. Él es nuestro refugio. Él es nuestro búnker. Él es nuestro búnker. Ahí nos escondemos. No contamos con esas casas poderosas ni con esos búnkeres. No contamos, hermano. Pero contamos con el poder del Señor que nos protege. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. ¿Cuántos vieron la noticia hace unos pocos días? Los que están revisando ahí, yo no paso, no tengo mucho lugar, pero dice, uno de los presidentes que está bien protegido es el presidente Putin. ¿Okay? Santo. Porque él tiene su túnel, ¿ok? Y él está ahí al fondo. Y míreme, y está más protegido todavía, además de que es un búnker, está protegido. Todo el que lo quiera visitar a él, tiene que pasar por ese túnel. Cuando pasa por ese túnel, es fumigado y es descontagiado de cualquier virus. Tiene algo ahí que lo fumiga y puede llegar hasta donde él y no le pasa nada. Mire cómo son las cosas. ¿Se da cuenta? Cómo el ser humano está buscando cómo protegerse. Pero como dijimos, todo eso es perecedero. Eso no es para siempre. Eso no va a estar ahí siempre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, las autoridades y gobiernos hacen tantas cosas para poder protegerse. Y es con lo que ellos cuentan, hermano, en estos momentos. Nosotros debemos, hermano, nosotros en realidad, comprender lo que tenemos, con lo que contamos y estar contentos, hermano, no estar tristes, porque contamos con la protección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. No podemos estar tristes nosotros, hermano, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios en quien podemos vivir confiado. Eso nos tiene que nosotros a pensar diariamente y decir, en realidad yo lo tengo todo. Amén. No tengo por qué preocuparme. Dios es todopoderoso. Su poder
su poder, hermanos, y capacidad no tiene límite. Él no está limitado. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así es, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Con qué contamos, hermano, en realidad nosotros? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros con las que contamos para hacerle frente a esta situación, a esta enfermedad? Bueno, acuérdese, tenemos la paz. Contamos con la paz de Cristo. Aleluya. Amén. También contamos con sus promesas. Señor. Usted haga recuentos y wow, no las veo, pero tengo eso. Contamos con sus promesas. Además de eso, contamos con el poder de Dios. El poder de Dios. Y no la Biblia dice en Hechos, pues, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Dice su palabra. Además de eso, el Señor dijo, he aquí yo os doy poder a vosotros. Y nos dio el poder para orar incluso por los enfermos. Amén. Tal vez no nos permita en este momento, hermano, ponerle en la mano, pero vamos a hacer unas manitas así en un palito para ponérselas así, ¿no? Y vamos a orar. El otro día vi una y quería traerlas para ministrarlo así, porque como en la Biblia enseña la imposición de manos también. Entonces, Dios, hermano, Dios nos ha dado ese poder también para orar por los enfermos. Amén. Amén. ¿Dónde está la fe? Porque entonces, mis hermanos, además dice que contamos con el poder de la oración. Ya lo dijo el cantante varias veces. El poder del cristiano está en la oración. Amén. Y además dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Amén. No siento las cosas, hermano. Pero recordemos, hermanos, si la iglesia no ora, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Eso es la cosa. Amén. La oración, hermano, en realidad juega un papel bien importante. Y Dios no está diciendo que nos enamoremos, que traigamos palabras bien bonitas. No, hermano, es la fe. Creyendo en sus promesas cuando venimos a Él. Eso es lo que Él quiere. Que creamos cuando nos acercamos a Él. Que Él, hermano, existe y que puede obrar. Cuando los cristianos, mis hermanos, recordemos, cuando los cristianos oran, el infierno tiembla. Aleluya. Porque la oración tiene poder. Amén. Cuando los cristianos oran, los muros se caen. Cuando los cristianos oran, hermanos, las cárceles se abren. Los enfermos son sanados. Lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Y cuando Pedro fue arrestado, pues, hermano, amén, que Pedro estaba arrestado y se proponía el siguiente día sacarlo para matarlo. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración sin cesar. Ese es el poder de la oración. Cuando Pablo y Silas también estaban presos también, y el carcelero los metió bien adentro del calabozo, a Pablo y Silas los metieron también allí. ¿Qué hizo Pablo? A llorar. Mañana los van a torturar, o a saber qué los van a hacer. Aleluya. Que quite la de la cocina. Esa es la situación. Amén. Gloria sea su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Vamos a buscar Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Aleluya, bendito sea Dios. Hechos capítulo 12. Amén. Versículo del 1 adelante. Amén. Mire, estamos hablando, hermanos. Solo hemos tocado 4 puntos con lo que contamos nosotros en nuestra vida espiritual. Paz, el poder. Tenemos la paz del Señor. Tenemos el poder del Señor. Tenemos sus promesas. Tenemos la oración. ¿Cuántas cosas tenemos, pero cuántos de nosotros no echamos mano de eso? Santo. No echamos mano de eso. Y una de las cosas en realidad, hermanos, que me llama bastante la atención. Todo es importante. Todo eso es importante. Pero cuando pienso en esto,
de el poder de la oración que el cristiano debe de tener. Y le dice Hechos capítulo 2, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, eran entonces los días de los panes y la levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Eran bastantes para que cuidaran a estas personas, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué dice lo demás? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Se da cuenta el poder de la oración? Y es a través de eso que fue liberado él. Usted ya sabe el resto, ¿verdad? Que él salió de allí. No es porque solamente el ángel llegó allí y le dijo levántate, pero es el poder de la oración que movió también. Vamos, Hechos capítulo 16. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16, del 25. Amén. El 25. Ahí dice, si pudiéramos leer de más atrasito, vamos a leer desde el 23. Después de haberle azotado mucho, después de haberles, porque era Pablo y Silas, de lo que estamos hablando. Sí. Amén. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Pero a la medianoche, amén, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Aleluya. Y los presos les oían, aún en medio del dolor. Iglesia de Dios, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, venga lo que venga, usted y yo tenemos que alabar al Señor. Amén, aleluya. Aunque las cosas sean duras, tenemos que alabar al Señor. No nos amedrentemos, ni nos turbemos, ni tengamos miedo de lo que va a venir. Usted ve aquí todo lo que pasó con estas personas. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba al Señor, suceden cosas. Cantaban y oraban. Cuando la iglesia ora, hermano, la tierra tiembla. El canto lo dice, amén. Fue la oración que movió todo eso y sucedieron. ¿Qué necesitamos como iglesia? Creer. Pero si no creemos en sus promesas, estamos perdiendo el tiempo. Sí, Señor. Si no creemos en la promesa, en el poder, en la paz de Dios y en la oración, estamos arando en el mar, hermano. Estamos predicando en el desierto. Aleluya. Si no creemos todo esto que el Señor ha dicho, estamos perdidos. Mejor vámonos a esconder a una cueva allá de ese búnker de una vez. Y esperemos allí. Pero no podemos huir cuando tenemos el poder del Señor. El cristiano ha sido llamado para que alabe a Dios. No para que le corra al diablo. Amén, aleluya. No para que ande asustado, ni ande llorando. Santo. Aún en medio del dolor, tenemos que alabar al Señor. Amén. Una de las cosas que le molestó al emperador Nerón fue cuando sacrificó a los cristianos en el Coliseo en Roma, que los sacaron allá, que llevaron aquel montón, soltaron tigres para que los devoraran y se los comieran ahí y sacaban los cristianos, e hizo antorchas humanas también para iluminar su palacio allí. ¿Qué hacían los cristianos cuando sacaban los montones ahí? Los cristianos cantaban himnos sabiendo que iban a la muerte. Sí, Señor. Ellos adoraron al Señor. ¿Y qué dijo el hombre? Cállenlo, me molesta eso. Y se tapaban los oídos porque no quería escuchar. Él lo que quería escuchar, que lloraran los cristianos. Pero los cristianos no lloran, sino que alaban al Señor. Bendito sea Dios. Santo. Aleluya. Bendito sea Dios.
Así son, hermano. Así es la vida del creyente. A eso nos ha llamado. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. Para nada. Porque si retrocedemos, no vamos a agradar al Señor. Jesús, aleluya. No lo vamos a agradar a Él. Sino que tenemos que seguir adelante nosotros. La oración que se hace, hermano, con entendimiento, con fe, creyendo, tiene poder. No se está tratando a quién grita más, a quién corre más. No es eso. Sino que hay que orar con el entendimiento. Saber a quién le estamos orando. No es competencia, hermano. Gracias, a quien grita más o a quien quiera más bancos. No es eso. Sino hay que entender con quién estamos hablando. Aleluya, bendito es su nombre. Ahí es donde Dios obra, gloria al Señor. Bendito es su nombre, aleluya. Hay poder. Además, hermano, tenemos que orar nosotros, hermano, hacer oraciones preventivas. En estos países donde vivimos, aquí la medicina que hay es medicina curativa. Aquí no hay preventiva. Aquí le dan medicina a usted hasta cuando ya tiene el problema. Hasta cuando ya el cáncer apareció, le dan la medicina para ver si se cura. ¿Por qué no dan medicina para prevenir el problema? En nuestros países usted va y usted puede decir, yo quiero que me haga un examen, quiero saber si mi colon está bien. Quiero saber si mi colon está bien, pero usted se mira, sí, pero yo quiero ver, yo quiero prevenir. Amén. Para estar preparado y Amén. usted se puede examinar. Y lo logra. Pero aquí, ¿verdad? No se puede. Como cristianos nosotros tenemos que hacer oraciones preventivas. Ah, no, pero es que ahora todo está bien. Me disculpe, hermano, lo que voy a decir. No, pero dice que ya van a arreglar todo, ya todo va a estar bien. Ya podemos besarnos, abrazarnos y darnos la mano. Podemos ir a comprar, podemos ir a comer. Ya todo va a estar bien. Entonces ya no hay que orar porque ya todo está bien. Ah, ¿cómo no? Sí. Ahí está Techón. Entonces, mis amados hermanos, miren, aunque las cosas aparenten que están bien, nosotros tenemos que orar siempre. Porque nuestra oración tiene que ser oración preventiva. El cristiano todo el tiempo tiene que estar prevenido. No desapercibido. Tiene que estar preparado. Entre mejor se siente, más ore. Entre más saludable se siente, ore más. Y si no me duele nada, pues ore más para que Dios lo mantenga así. O va a orar hasta que esté enfermo. Hasta que le digan que ya va de camino. Entonces, ¿para qué? No, tenemos que orar antes. Amén. Tenemos nosotros, hermanos, que demostrar realmente que sí somos cristianos. Pero hoy abundan los cristianos asintomáticos también. Hay muchos cristianos asintomáticos. Usted lo ve, no sabe si es o no es. Usted ve a la persona, no sabe si tiene el virus o no lo tiene. Asintomático, dice. Así hay cristianos también. Y empieza a toser. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que demostrar que sí tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Que sí creemos que la oración tiene poder. Y tenemos que orar y creer que Dios puede liberar, que Dios puede sanar. No importa la distancia, no importa dónde esté en Centroamérica. Si Dios se lo lleva y no se sanó, eso es otro problema. Amén. Eso es ahí no vamos nosotros a pelear con el Señor, ¿verdad? Dios sabe lo que hace, pero sí, Dios puede hacer la obra. Amén, amén, así es. Aquellos hombres que metieron en el horno de fuego, aquellos 3 hebreos que los metieron, ¿qué dijeron? Yo sé que nuestro Dios puede salvarnos de aquí. Él puede. Si Él quiere, lo puede hacer. Amén. Pero si Él no quiere, también tiene un propósito. En todo hay propósito. No es que Él no pueda, sí puede, pero Él sabe cuándo y cuándo no. Allí no discutamos con Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que continuar y acordémonos, hermanos, lo que aprendimos en nuestras iglesias antes, lo que nos enseñaron antes. Amén. Puede ser que no estemos en el futuro ya reunidos aquí, estamos en otro lado, pero no perdamos, hermanos, nosotros esa confianza. Traigamos a nuestra memoria lo que nos han enseñado. Acuérdense lo que nos enseñaron en Romanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o cuchillo, nada nos apartará del amor de Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Ese es nuestro lema, hermano. Santo. Nosotros sabemos a quién servimos, a quién aceptamos. El día que usted y yo nos enlistamos en la lista de Cristo, hermano, nos enlistamos para servirle a Él. Amén. Hasta la muerte. Amén.
Amén. Así como cuando se casó, hasta cuando la muerte nos separe. Así es. Amén. En Cristo, en Cristo decimos hasta que el Señor nos lleve. Hasta que nos vayamos con Él. Gloria a Gloria a Dios. Dios, así es. Entonces tendremos que seguir y tenemos que siempre orar para que Dios, hermano, sane a los enfermos. Acuérdense, bien importante, nuestra obligación es, hermano, orar para que Dios sane a los enfermos. Para, hermano, para que no lleguen esos contagios a nuestra vida. Amén. Para que no llegue a nuestra familia. Amén. Para que no llegue a nuestro país. No esperamos que venga un segundo brote y después oramos. Amén. No, oremos por eso. Así es, aleluya. Clamemos siempre, hermano. Basémonos en sus promesas y creyendo así nos vamos a mover. Amén. Amén. Y vamos a creer al Señor. Cierra sus ojitos ahí donde están. Gracias, Padre. Gloria Bendito, a Dios. aleluya. Por favor, mis hermanos de la alabanza, que vengan. Ya no soy esclavo del temor. Aleluya. Amén. No somos esclavos del temor. Somos libres en Cristo. Libres en Cristo. Padre, te adoramos, Señor.